Ahora sí. Bueno, de nuevo, Dios le bendiga. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad una vez más de reunirnos por estos medios para honrarlo, para agradecerle, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Nosotros hemos estado llevando el estudio del libro de los Hechos. La semana pasada nosotros terminamos el capítulo 9 y vimos cómo la semana pasada Saulo pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser perseguido por el Evangelio, así como el Señor le había dicho a Ananías que le iba a mostrar a Saulo cuánto le era necesario sufrir por su nombre. Vimos que él inicialmente tuvo que salir huyendo de Damasco. La misma persona a las cuales él perseguía fueron los que lo ayudaron a descender por las murallas de la ciudad de Damasco y escapar de la ciudad por la persecución. Luego vimos que también él tuvo que salir huyendo de Jerusalén porque los líderes religiosos lo buscaban para matarlo. Vimos en el caso de Pedro que Dios usó a Pedro en la sanidad de Eneas. Él era un paralítico que llevaba en esa condición por 8 años, pero Pedro fue en el nombre del Señor Jesús y dijo: el Señor Jesús te sana, levántate y haz tu cama. Vimos también que fueron los hermanos y buscando a Pedro porque había una persona muy querida dentro de la comunidad de la iglesia, que era Tabita. Era querida porque ella ayudaba principalmente a la clase más necesitada de aquel tiempo, que eran las viudas. Ella les cosía, le hacía ropa, le hacía túnicas. Y vimos cómo Dios usó a Pedro también para levantar a Tabita de entre los muertos. Pero al final del capítulo 9, algo que nosotros no tocamos fue que cuando se termina el capítulo 9, al final nos dice que Simón Pedro se hospedó en la casa de un Simón curtidor. Y esto es algo que no es costumbre, o es algo que se ve de manera negativa para un judío que es seguidor de la ley, un judío tradicional, quedarse en casa de un curtidor. Porque un curtidor trata con pieles, es alguien que trata con animales muertos. Y dentro de la tradición judía, cuando alguien toca un animal muerto, queda impuro, no tiene acceso a muchas cosas. Es posible, incluso algunos comentaristas dicen que este Simón había sido excomulgado de la sinagoga. Eso no lo sabemos o no, pero se comenta eso. Pero sí, lo que nosotros vemos por lo que va a transcurrir en este capítulo 10 que vamos a estar viendo el día de hoy, es que Dios está llevando a Pedro paso por paso a donde él debe de estar. Dios está llevando a Pedro a romper barreras que son tradicionales de la costumbre, de la cultura hebrea de donde él venía, para llevarlo hasta este capítulo en el día de hoy, donde Dios le va a mostrar a Pedro que este evangelio de salvación no era algo que era restringido solamente para los judíos, sino que era para todo el mundo. Vamos a empezar este estudio el día de hoy. Vamos a leer en Hechos capítulo 10 los primeros 8 versículos. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que les asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias
Señor, por tu palabra. Ahora, Dios mío, que nosotros vamos a iniciar este estudio de tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando en medio de nosotros, que prepare los corazones, Dios mío, y que tú nos dé la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre Santo, que tú nos instruyas, que tú nos guíes, que tú nos prepares, Padre Santo, mediante a tu palabra, que tú nos fortalezcas, Padre Santo. Te damos gracias, Dios mío, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Nosotros aquí estamos conociendo a Cornelio, y Cornelio se nos dice que era un centurión de una compañía llamada, una banda llamada La Italiana. Cornelio estaba a cargo de 100 hombres, por eso de ahí viene el nombre centurión, se le daba a aquel soldado que tenía una posición de liderazgo, que tenía 100 soldados romanos a cargo, que él estaba a cargo de 100 soldados. En la descripción de Cornelio vemos muchas características positivas que se nos da acerca de Cornelio. Se nos dice que él era alguien piadoso, alguien quien es reverente a Dios y consagrado a Dios siendo piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Este término temeroso de Dios tiene que ver con su estatus, que él seguía al Dios de Israel, conocía acerca del Dios de Israel, pero él no se había convertido al judaísmo. Él no había dado el paso para convertirse en un prosélito. O sea, estaban los judíos nacionales que nacían como judíos, estaban los prosélitos de aquellos que habían adoptado al Dios de Israel como su Dios y habían pasado por los rituales de la circuncisión, del bautismo y del sacrificio. Pero también después de los prosélitos estaban un término que eran conocidos como los temerosos de Dios, aquellos que eran gentiles y habían abandonado el servicio a los dioses de los gentiles y servían solamente al Dios de Israel, pero no habían adoptado todos los estatutos de Dios. Ese era el caso de Cornelio. Era temeroso con toda su casa. También se nos dice acerca de Cornelio que él hacía muchas limosnas al pueblo. Era alguien que tenía por su posición recursos económicos, y era alguien que usaba lo que tenía para contribuir, para ayudar a los demás. Él también vemos que oraba siempre. O sea que él hacía muchas cosas buenas, muchas cosas positivas, pero Cornelio no era salvo. Dios dijo a Cornelio acerca de Pedro que lo enviara a buscar, y cuando Pedro luego en el próximo capítulo relata acerca de lo que Dios le habló a Cornelio, le dice en el capítulo 11 versículo 14: Él hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. O sea que Cornelio hacía todas estas buenas obras, pero no era salvo. Las buenas obras no salvan a nadie. Mucha gente cree que se salva porque ayuda a los demás, porque hace tal vez donaciones, porque pertenece tal vez a un concilio, a una iglesia. Pero eso no salva. También se puede creer en el error de pensar nosotros como creyentes y mirar la posición y la conducta de alguien quien es bueno, alguien quien da a los pobres, alguien quien hace el bien, y pensar que tal vez no necesita el evangelio porque es una persona muy buena. Pero eso tampoco es así. Debemos presentarle el evangelio a todo el mundo, porque aquel que no ha dado su vida al Señor no es salvo, porque la salvación solamente es por fe. Vemos en Efesios capítulo 2 versículo 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras no salvan a nadie, pero hay algo en particular: que todo el que es salvo, todo aquel que ha entregado su vida al Señor, que se ha sometido a la voluntad de Dios, hace buenas obras. Como dice el siguiente versículo, el 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Cornelio
está haciendo todo lo que está a su alcance, está haciendo todo lo que Él conoce, está haciendo todo el esfuerzo que Él conoce para hacer, para agradar a Dios. Pero la sinceridad no salva a nadie. El esfuerzo no salva a nadie. Vemos nosotros el caso de personas que se esfuerzan, el caso de personas que son sinceras, y estas personas en las creencias equivocadas hacen peregrinaciones, van arrodillados caminando a diferentes lugares, pero nada de eso salva, porque solamente por fe en Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario nosotros podemos ser salvos. Pero vemos nosotros algo en particular, que Cornelio busca de Dios sinceramente con todo su corazón, y vemos a Cornelio que está orando y Dios se va a manifestar, Dios se va a revelar a un corazón que está sediento de conocerle a Él, y Dios se le revela a Cornelio en esta oración y dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Y no es que subieron para memoria porque Dios no lo escuchaba o porque Dios se le ha olvidado, sino cuando se nos dice que subió a memoria, es que Dios ahora está a punto de hacer algo, está a punto de intervenir de acuerdo a las oraciones que Cornelio le había estado pidiendo. Yo creo que la evidencia está así en los testimonios que se ven, que cuando hay alguien quien está sinceramente, honestamente buscando de Dios, Dios de alguna manera se le revela a la persona. Hay múltiples de testimonios de personas que dicen que ellos no conocían a Dios. Testimonios principalmente de personas que viven en naciones donde el llevar el evangelio es un crimen de muerte. Y estas personas dicen que ellos estaban buscando de Dios y que Dios se les reveló en visiones, Dios se les reveló en sueños, y incluso en algunos de estos casos se les reveló de la manera que se le está revelando a Cornelio, dándole instrucciones de a dónde ir y a quién buscar para que le presente el evangelio de salvación. Vemos que el ángel aquí que va y le presenta, Dios envía a Cornelio para darle instrucciones, va a Cornelio a darle instrucciones, pero no le presenta el evangelio de salvación, porque esa no es una función para la cual Dios tiene a los ángeles. Esa es una función que nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque los ángeles no han experimentado la salvación. Cuando los ángeles fallaron, los ángeles que fueron echados de la presencia de Dios, no tuvieron una oportunidad de salvación. Cristo no murió por ellos. Ellos no saben lo que es ser redimidos. Ellos no se le ha dado la función de proclamar el evangelio de salvación, sino que Dios lo envía para llevar este mensaje, este recado, esta instrucción a Cornelio para que fuese al lugar donde estaba Simón Pedro, que le iba a dar la información que él necesitaba para que él y toda su casa fuera salvo. Con relación a esto, hay una excepción en la explicación de los ángeles proclamar el evangelio, y es que la Biblia nos habla en el Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 11, un evento en el cual después que la iglesia sea arrebatada, sea quitada de esta tierra, cuando Dios esté derramando su ira sobre este mundo, se nos dice que van a haber 3 ángeles que van por los cielos a proclamar el evangelio ante el mundo. Pero esa será la única ocasión que la Biblia nos habla acerca de ángeles proclamando el evangelio. Yo creo que ninguno de nosotros queremos escuchar ángeles proclamando el evangelio, porque eso sería que nosotros nos hubiésemos quedado en el arrebatamiento de la iglesia. Dios vemos que está trabajando aquí en el corazón de Pedro. En el judaísmo se pensaba que la salvación era solamente para los judíos, que para ser salvo había que convertirse al judaísmo. Pero Dios iba a usar a Pedro para dejar en claro que la oportunidad de salvación es para todos. Pedro era el candidato ideal para esto. Felipe era alguien que estaba en una localidad más cerca de donde Pedro estaba en este momento. Pero Pedro era alguien que tenía el liderazgo de la iglesia. Era uno de los apóstoles principales del Señor, de los discípulos originales del Señor.
Y Pedro tenía la credibilidad, tenía el respeto de la iglesia, y vemos que Dios lo está usando para que él sea aquel que lleva por primera vez el evangelio a los gentiles. Es aquel que Dios les revela que este evangelio de salvación está disponible para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Que este evangelio no está limitado para un grupo en particular de gente, que no importa la raza, no importa el idioma, no importa el color de piel, el lenguaje, nada de eso importa. Que el evangelio está disponible para todos. Se cuenta que Mahatma Gandhi, quien fue conocido como un líder prominente del hinduismo que es una religión que tiene más de 1.000 millones de seguidores alrededor del mundo, y él es tal vez fue el líder principal de esta religión, del hinduismo. Se dice que él en algún tiempo de su vida, en su juventud, él tenía interés en el cristianismo. Se dice que él había leído los evangelios y él tenía simpatía con el mensaje que enseñaba el Señor Jesucristo. Sin embargo, se dice que él en una ocasión, por su curiosidad y el interés que él tenía en el evangelio, en el cristianismo, él fue y visitó una iglesia. Sucede que en esta iglesia, la que Mahatma Gandhi visitó, al él llegar a la entrada, se le negó la entrada. Se le devolvió y se le dijo que fuera a una iglesia donde hubiera personas de su color, que fuera a una iglesia donde había gente de su estatus social. Y cómo eso cambió la historia. Dios nos libre a nosotros de negar la entrada, de negar el proclamar el evangelio de salvación a alguien porque se vea diferente a nosotros. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que este evangelio de salvación sea proclamado a todo el mundo para que todo aquel que en él crea sea salvo. Amén. Colosenses 3:11 dice: donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escriba, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Y eso es lo que Dios va a revelar a Pedro en el día de hoy. Vemos el versículo 9 al 16, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Cuando Cornelio tuvo la visión, Cornelio estaba orando. Cuando Pedro subió a la azotea y Dios le habló, Pedro estaba orando. Cuando nosotros oramos, nosotros no solamente nos comunicamos con Dios, sino que Dios también nos habla, se comunica, transforma, hace cambio en nosotros. Que la expectativa de nosotros cuando nosotros oramos es nosotros escuchar de Dios. La expectativa de nosotros cuando nosotros leemos la palabra de Dios es de nosotros, que Dios nos hable a nosotros mediante su palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Nosotros vemos en esta situación que Dios está trabajando con Cornelio. Envió un ángel a Cornelio, pero también está trabajando en Pedro, está orquestando esta situación. Y Dios, como dijimos, le había dado instrucciones con un ángel a Cornelio, pero a Pedro él no les da instrucciones que son claras hasta este momento para Pedro. En el caso de Cornelio, Dios fue directo con instrucciones, pero en el caso de Pedro todavía no entendía a qué se refería Dios, qué Dios quería decirle con esta visión que él le estaba mostrando. Nosotros todavía en el día de hoy
disfrutamos de estos beneficios, de lo que Dios le va a revelar a Pedro mediante esta visión cuando Pedro está en la casa de Cornelio. Vamos a seguir leyendo en el versículo 17 en adelante. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Aleluya. Aunque Pedro todavía no entendía lo que estaba sucediendo, vemos que el Espíritu Santo le está dando instrucciones sobre lo que él tiene que hacer. Aunque Pedro todavía no entiende cuál es el plan de Dios, qué Dios va a hacer, vemos que Pedro obedece. Nosotros no podemos esperar entender todo lo que Dios va a hacer para nosotros obedecer, para nosotros dar el paso hacia adelante. Nosotros vemos el ejemplo que vimos recientemente de Felipe, que se encontraba en medio de un avivamiento en Samaria, cuando Dios le dio las instrucciones que fuera un área del desierto. Dios le está dando instrucciones para que dejara el lugar donde la gente se está convirtiendo, donde el Espíritu Santo se está manifestando, para ir a un área de desierto. Sin embargo, vemos que Dios tenía un alma en el desierto preparada, tenía aquel eunuco etíope que estaba listo para recibir la palabra de Dios y el impacto que luego causaría a este hombre, porque él iba a llevar el evangelio a un continente completo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero esto sucedió porque Felipe obedeció lo que Dios quería que él hiciera, aún sin él entender lo que Dios quería que él hiciera, aún cuando a él no le hacía sentido. Dios está aquí removiendo, quitando las barreras que los judíos habían levantado a los gentiles. Los judíos, como dijimos, pensaban que la salvación era solamente para los judíos, que nadie podía ser salvo al menos que se convirtiera al judaísmo. Incluso había parte de la teología que algunos maestros enseñaban en aquellos días, que decían que los gentiles fueron creados por Dios para hacer leña en el infierno. Esas eran parte de las cosas que ellos enseñaban en aquel día. Pero vamos a continuar cómo Dios iba a cambiar ese tipo de pensamiento. Y vamos a ver cómo la iglesia primitiva iba a tener que seguirse enfrentando a aquellos judaizantes que querían imponer las culturas, las cosas de la cultura y la costumbre judía a los nuevos creyentes. Querer imponer cargas que Dios no había puesto sobre los gentiles. Porque no era necesario entrar al judaísmo para ser salvo. Vamos a ver el versículo 24 al 26, dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Vemos que Cornelio está ansioso, esperando el retorno, el regreso de las personas que él había enviado a buscar a Pedro. Él había reunido a todos sus familiares, a todos sus amigos, para que ellos también pudieran escuchar este mensaje que el ángel de Dios le había dicho que iba a ser para salvación de él y de toda su casa. Él tenía la expectación de que Dios iba a hablar. Y él espera el mensaje que Dios iba a dar también alcanzar a sus familiares. Nosotros, como dijimos, debemos tener la expectativa
de que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, Dios nos va a hablar, que cuando oramos, Dios nos va a hablar, que cuando escuchamos la predicación del mensaje, que Dios nos va a hablar y va a confrontar la situación que nosotros, que Él está trabajando con nosotros para transformarnos, para cambiarnos conforme al molde, a su voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Él envía y la casa de Cornelio está allí llena por completo de gente que está esperando. Ya Cornelio había anticipado el tiempo que le iba a tomar a ellos regresar con Pedro, que era alrededor de 4 días. Pero vemos algo aquí muy interesante, que cuando Pedro llega, Cornelio se lanza a los pies y lo adora. Cuando Dios nos usa, la gente ve al instrumento de Dios y muchas veces quiere poner su fe en el instrumento, en la persona que Dios está usando. Y esto es como la persona que ha pasado por una cirugía en la cual el cirujano, debido a la operación que hizo, le salvó la vida. Y la persona, después de recuperarse, regresa al hospital y quiere conocer al bisturí para darle las gracias. Ese es ese tipo de actitud. El bisturí no tenía nada que ver con la gran operación, con el procedimiento que se le hizo a la persona para salvarle la vida, sino que era el cirujano que había usado el bisturí. El bisturí era el instrumento del cirujano. Así es cada uno de nosotros cuando Dios nos usa en cualquier capacidad. Solamente somos los instrumentos de Dios y toda gloria, toda honra le pertenece solamente a Él. Cornelio no conoce eso. Pero vemos algo muy interesante también en esto, porque dentro de la tradición católica, dentro de la enseñanza católica, ellos dicen que Pedro según su enseñanza, Pedro fue el primer papa. Sin embargo, cuando nosotros vemos en la historia de la Iglesia Católica, yo creo que Pedro jamás se enteró que él fue papa. Eso solamente lo supieron ellos después de muchos años de Pedro. Porque Pedro nunca aceptó la adoración de la gente, como vemos que los papas a través de la historia han aceptado la adoración de la gente. Pedro nunca quiso usurpar el lugar que solamente le corresponde a Dios, como nosotros vemos a sacerdotes y a papas que quieren usurpar el lugar que solamente le corresponde a Dios, aceptando la adoración, aceptando la veneración de la gente, sino que vemos que Pedro jamás se comportó de esa manera. Vemos que le dijo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, dice, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Cuando nosotros vemos que Pedro comienza la introducción del mensaje que él le va a traer a esta gente, no es una introducción no es una introducción común en lo absoluto. Yo creo que ninguno de los que estaban allí presentes podía esperar que Pedro iba a empezar el mensaje con estas palabras: vosotros sabéis cuán abominable prácticamente ustedes son para mí. Yo creo que nadie puede esperarse ese mensaje. Yo creo que en la generación que nosotros vivimos en el día de hoy, Pedro comenzando el mensaje y la gente parándose y dando la vuelta y saliendo del lugar donde Pedro estaba predicando. Imagínense, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero estas eran costumbres judías. Y estas eran las cosas que Dios quería quitar, quería remover de la iglesia. Él no quería que las costumbres que habían afectado al judaísmo, las barreras que ellos habían impuesto a los gentiles, afectara lo que él estaba haciendo en esta dispensación de la iglesia. Dios le había dado instrucciones que Pedro les iba a llevar aquel mensaje por el cual él y toda su casa iba a ser salvo. Vemos algo interesante también en esto, es que Pedro no tenía la voluntad, el deseo de ir y llevar el mensaje.
a la casa de Cornelio. Pedro no lo hizo porque a él le salió del corazón ir y llevar el mensaje, pero Pedro se sometió a la voluntad y el mensaje de Dios. Es muy interesante porque tal vez nosotros no lo vemos, la relación que existe y el paralelo y cómo Dios usa las cosas, pero nosotros vemos que el nombre de Pedro es Simón y el padre de Pedro es Jonás. En alguna ocasión vemos que el Señor le dijo: Pedro, hijo de Jonás. Y de la ciudad que el ángel envió a Cornelio a enviar a Pedro, fue la ciudad en la cual Jonás se fue a esconder cuando fue huyendo de la voluntad de Dios a la ciudad de Jope. Y es muy interesante porque hay un paralelo. Jonás, Dios le dio el mensaje de lo que tenía que hacer y él no quería hacerlo, y él se lanzó en contra de la voluntad de Dios y se fue a Jope para no hacer la voluntad de Dios. Dios, sabemos de acuerdo a la historia, que luego lo tuvo que hacer. Pero nosotros vemos el caso de Pedro, que Pedro no lo quería hacer y él aún no queriendo hacerlo, aún él entendiendo que eso no era algo que dentro de su cultura, sus costumbres, era algo abominable para un judío. Sin embargo, él está dejando todas esas cosas atrás porque él se está sometiendo a la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios no es hacer lo que nosotros queremos cuando nosotros queremos. La voluntad de Dios es muchas veces hacer lo que nosotros no queremos cuando nosotros no lo queremos, porque estamos siguiendo y sometiéndonos a la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros estamos viendo que Pedro está haciendo, yendo en obediencia a la casa de Cornelio a presentar el evangelio de salvación. Amén. Esta es la primera vez que Pedro estaba en la casa de un gentil, y estaba probablemente ahora recordando, como sabemos que Dios trae a memoria las cosas, la visión que Dios le había dado cuando él estaba en aquella azotea en Jope, donde Dios le había dicho: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Él está dejando atrás el prejuicio con el cual él había crecido, entrando a la casa de Cornelio para llevar este mensaje. Como Dios está haciendo. Muchas veces nosotros tenemos que hacer cosas que nosotros tal vez nos sentimos incómodos, nos sentimos fuera de nuestro lugar de comodidad. Pero nosotros tenemos que ser obedientes a Dios aun cuando estemos saliendo de la posición en la cual nosotros nos sentimos cómodos, como Pedro se está manifestando en este momento porque está obedeciendo a la voluntad de Dios. Cuando Pedro le habla a Cornelio, entra a la casa de Cornelio, vemos el versículo 30 en adelante. Cornelio le explica cómo lo que le había sucedido, que él estaba en oración, a la hora de la oración estaba ayunando, y cómo un ángel del Señor se le había aparecido y dándole instrucciones para ir a la ubicación donde se encontraba Pedro. Vemos que Dios tenía el pin, la ubicación donde estaba Pedro exactamente, y lo llevó con las coordenadas exactas donde estaba Pedro, quedándose en la casa de Simón el curtidor. Dios sabe en la situación, en el lugar donde estamos cada uno de nosotros. A Dios no se le escapa nada. Y eso debe de servirnos a nosotros de alivio, de esperanza, que en cualquier situación, donde quiera que nosotros nos encontremos, cuando estamos orando, Dios sabe dónde nosotros estamos y tiene un plan para cada uno de nosotros, así como el plan que Él tenía para Pedro. Dice el versículo 33 en adelante: así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. Cornelio le explica la visión
a Pedro, vemos que elogia a Pedro porque él, entendiendo lo que Pedro estaba haciendo de la situación en la cual Pedro se estaba envolviendo, que él estaba rompiendo su cultura, sus costumbres, cosas que estaban bien apegadas, estaba ahora siendo considerados sucios ceremonialmente para los judíos. Pero vemos que Pedro, ahora entendiendo el significado de aquella visión que Dios le había dado cuando le había enseñado aquel lienzo que descendía del cielo con todo tipo de animal, que le había dicho: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esto quiere decir que el plan de Dios de salvación no es para un grupo de personas, sino que el plan de Dios de salvación es un plan universal. Es un plan que es para todo aquel que en Él cree. No importa la nacionalidad, no importa el idioma, el color de piel, la estatura, que sea feo, bonito, flaco, gordo, viejo, joven. No importa, Dios no hace acepción de personas. Aunque esto no era algo que ellos habían aceptado y habían entendido, si era algo que Dios se lo había revelado desde muy temprano en la historia de la nación de Israel. Vemos que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, dice la palabra del Señor: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. O sea que Dios, desde temprano en la historia de la nación de Israel, le había a ellos enseñado esto. Sin embargo, muchas veces la gente se envuelve en su manera de pensar, y aunque la palabra de Dios diga lo contrario, no quieren ser transformados, no quieren que su teología sea cambiada y confrontada por lo que dice la palabra de Dios. Vemos el versículo 37 en adelante. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el mundo, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, y todos los que con él creyeren recibirán perdón de pecados por su muerte. Vemos que Pedro les habla acerca del ministerio de Jesús y les menciona que es algo que ellos habían escuchado, algo que se rumoraba, y que conocimiento acerca y los rumores acerca de el ministerio de Jesús había recorrido toda la región. Pero él está hablando acerca de que estos rumores que ellos habían escuchado acerca de Jesús, que ellos no habían escuchado los rumores, sino que Pedro y los hombres que él había llevado con él desde Jope habían sido testigos de lo que el Señor había hecho, del ministerio del Señor en la tierra, cómo Dios lo usó para hacer sanidades, cómo él levantó de los muertos, cómo él echó fuera demonios, cómo Dios obró por medio de él durante todo su ministerio. No solamente eso, sino que le dice acerca de que era algo que había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento habían declarado acerca de cuál era el ministerio del Señor Jesucristo. Como incluso vemos cuando el Señor Jesucristo se le manifiesta a aquellos discípulos que van camino a Emaús, que van decepcionados porque la muerte del Señor Jesucristo. Vemos que el Señor se le manifiesta y dice que Él les habló desde Moisés y cómo todos los profetas habían hablado acerca de que era necesario que el Mesías, que el Cristo padeciera. Y Pedro le está hablando que el ministerio del Señor Jesucristo, la obra que Él vino a hacer, había sido algo que todos los profetas habían hablado acerca de su obra. No solamente acerca de la obra, sino acerca de lo que Él
con lo que Él vino a hacer a este mundo, con su ministerio y su muerte, lo que Él consiguió e hizo disponible para nosotros, que todo aquel que en Él crea sea salvo. Ese fue el ministerio que vino a hacer el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y Pedro se los está manifestando a los que están en la casa de Cornelio. Dice que el versículo 44 al 46 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Vemos que Pedro todavía hablaba cuando hubo una interrupción divina del Espíritu Santo. Vemos que los judíos, cuando vieron que sobre los gentiles también cayó y se derramó, fueron bautizados en el Espíritu Santo, dice que ellos quedaron sorprendidos que los gentiles también pudieran recibir el Espíritu Santo. Ellos anteriormente veían a los gentiles como una clase prácticamente subhumana, pero vemos que ellos están atónitos de que los beneficios de la obra del Señor no fueron solamente para alcanzar a los judíos, sino que fueron para alcanzar a todo el mundo. Pedro había llevado con él a varios cristianos creyentes de Jope, y esto le iba a servir a Pedro. Esto fue, yo creo que una obra de sabiduría usada por Dios, porque Pedro iba a tener luego que defender su posición. Pedro luego iba a tener que defender por qué él entró a la casa de Cornelio. Él iba a tener que defender ante los otros discípulos por qué él les predicó el evangelio en la casa de Cornelio. Y iba a tener que declararle cómo Dios derramó su Espíritu Santo entre los gentiles. Y estos creyentes que van con él le van a servir a él de dar testimonio que ellos fueron testigos de lo que Dios hizo en medio de los gentiles. Es muy interesante también porque vemos que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, y los judíos supieron que se derramó porque ellos hablaron en lenguas. Es muy interesante porque cuando el Espíritu Santo se derramó por primera vez en Hechos capítulo 2, habían personas que habían venido, judíos de todas las regiones cercanas, que estaban en la celebración del día de Pentecostés, que habían ido al pueblo a adorar. Y hay muchas personas que dicen que ellos hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, porque le estaban proclamando el mensaje a aquellas personas en su propio idioma. Sin embargo, vemos que ese no fue el caso. Vemos que ellos están hablando en otras lenguas y no estamos viendo a personas de diversas naciones como lo vimos en el día inicial de Pentecostés. Así que vemos que Dios se está manifestando y que el don de lenguas y que el derramamiento del Espíritu Santo y hablar en otra lengua según el Espíritu daba que hablase, no era con el propósito de que los demás los entendieran, sino que era evidencia de que el Espíritu Santo había bautizado a los gentiles. Dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hay algunas personas que han llegado a creer, y puede ser que sea así, que esta era como un tipo de declaración que se hacía antes de los bautismos en la iglesia primitiva inicial. ¿Puede alguno impedir el agua para que sean bautizados? Así como cuando hay una boda, la gente dice: hay alguien que se opone a este matrimonio, que era un tipo de frase que se decía antes de cada bautismo. No sabemos si era así o no, pero es algo interesante. Pero vemos que se han bautizado. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor. Entonces les rogaron que se quedase con él algunos días. Vemos que era la importancia de lo que es también el bautismo. Vemos que cuando ellos dieron el paso hacia adelante, cuando ellos creyeron en el Señor Jesucristo, vemos que Pedro inmediatamente les enseña, los está discipulando y les está enseñando cuál es el próximo paso. Y el próximo paso es que fueran
bautizados así como enseñó el Señor Jesucristo, en obediencia al Señor Jesucristo, como símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Como el bautismo simboliza, cuando nos bautizamos, simboliza la muerte al viejo hombre y la resurrección en la nueva criatura que el Señor hace con cada uno de nosotros. Con esta visita de Pedro a casa de Cornelio con los que los acompañaban, vemos que el Señor está obrando, está haciendo cambios en el pensamiento de la iglesia. La iglesia hasta este momento en particular solamente se le había predicado el evangelio a los judíos. Algunas personas podrían decir, pero el evangelio también fue a Samaria. Sí, pero los samaritanos eran mitad judíos. Los samaritanos, los judíos lo odiaban porque eran judíos que se habían mezclado con otras razas. Tal vez podrían decir, sí, pero se le había predicado al eunuco etíope. Sí, pero el eunuco etíope era un prosélito que había venido desde Etiopía al templo para adorar a Dios. O sea que él también era, como quien dice, un judío naturalizado, como diríamos aquí alguien que hizo la ciudadanía. Pero esta es la primera instancia donde el evangelio se le presenta a los gentiles y Dios le está abriendo el entendimiento a la iglesia que este mensaje glorioso del evangelio no era restringido a los judíos, que no había que entrar dentro de la cultura, de las costumbres de los judíos para ser salvo, que la única condición para ser salvo era creer en el Señor Jesucristo, aceptar al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y por fe podemos ser salvos. Y el beneficio de lo que Dios hizo en la casa de Cornelio ha sido algo de lo que la iglesia se ha beneficiado por los últimos 2000 años. Es algo que nosotros hemos recibido y recibimos los beneficios de eso, porque nosotros no estamos haciendo los sacrificios que se hacían de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la costumbre judía. No estamos llevando las leyes alimenticias que ellos llevaban. Sabemos que ninguna de estas cosas eran requisitos que Dios había hecho para los gentiles, como vamos a seguir viendo nosotros a través del libro de los Hechos. Pero este es un momento trascendental de mucha importancia para la iglesia, porque es el momento en que Dios está dando a entender que esas barreras que se le habían impuesto a los gentiles no venían de Él. Y Él está dejando claro que Él la estaba derrumbando, la estaba derribando y estaba abriendo la puerta para que nosotros pudiéramos entrar con toda confianza al trono de la gracia, presentarnos delante de Él sin necesidad de intermediario como ellos hacían de sacrificio, porque ya Jesucristo fue el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos da acceso directamente al Padre. Es nuestro intercesor, es nuestro sacrificio, es nuestro Salvador. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros. Invitamos a las personas que están a través de Facebook Live que compartan con nosotros la próxima semana. Vamos a seguir este estudio del libro de los Hechos. Vamos a continuar en el próximo capítulo, el capítulo 11, y les soltamos que de antemano lo lean. Yo sé que será de bendición. Dios les bendiga. Amén.